afinidades y por el rumbo que el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. Llega la patria grande, un grito que se expande, el sable que se blande contra el blando y ese plan de dominación y fraude, sin traiciones que defrauden, puños que se cierran para que la convicción se guarde. Latinoamericano, cuestión geográfica, Latinoamérica hermano, integración empática frente a cotización, la concientización de la indignación hacia la digna acción en práctica. Afinidades, afinidades y por el rumbo el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. La patria grande. Buenos días, México. Desde el estado de Nuevo León, saludamos a quienes nos ven en esta nueva emisión de Latinidades. Gracias por acompañarnos. La cuarta transformación es una revolución pacífica, pero es una revolución. Es cambiar el sistema que por décadas benefició a solo unos pocos en detrimento de millones. Uno de los puntos fundamentales es la reforma al Poder Judicial. Todos hemos sido testigos de toda la desinformación, ataques y amenazas que los poderes fácticos, la derecha, ha desplegado para impedirla, para mal lograrla. Aún así, esta ya es constitucionalmente una realidad. Solo falta que se lleven a cabo las elecciones de jueces, magistrados y ministros. Es decir, el tema aún no ha acabado. Y obvio, los ataques siguen. Para hablarnos de esto nos acompaña, nos hace el favor de acompañarnos la ministra Lenia Batres. Gracias por estar con nosotros este día. Héctor, muy buenas tardes. Aquí un gusto de platicar con ustedes. Pues el verdadero gusto es nuestro. Desde cuando teníamos ganas de poder tener una plática breve contigo, porque nos interesaba mucho saber. Hemos entrevistado gente que ha estado fuera o gente que ha sido, que son legisladores, diputados, senadores, que estaban precisamente en el asunto de la reforma, en el trajín que se hizo para hacer las leyes constitucionales. Y hemos hablado con mucha gente que tuvo que ver con esto, pero nunca, no hemos hablado con una ministra que precisamente esté en esto también y que de alguna forma vivió y ha vivido este proceso fuertemente, porque yo creo que desde que fuiste nombrada y entraste, por decirlo así, fuiste un bicho raro. Te manejaste de manera muy diferente a lo normal. En primer lugar, rechazaste el sueldo que originalmente se te otorgaban por ley por considerarlo excesivo. Y no solo excesivo, sino porque sabemos que ya hay una ley constitucional que dice claramente que nadie puede ganar más que el presidente y los que están ahorita, pues obviamente no les importó. Entonces, ¿cómo pueden ser ministros si son los primeros en violar la ley? Entonces, hemos visto una serie de planteamientos y posiciones tuyas que realmente emocionaron a más de, pues a muchos, porque vimos un cambio en un poder judicial que realmente parecía el poder imperial, un poder intocable, totalmente ajeno, y ahora sí que, y como dicen, esto era totalmente un poder independiente de aquellos que no podían tener derecho de pasaporte, que no tenían dinero para poder comprar, porque sabemos que cómo ha beneficiado la Corte o los ministros a leyes que han sido muy lesivas para el pueblo de México y cómo ha perdonado a muchas personas que deberían realmente todavía estar siendo condenadas. Entonces, para nosotros hubo encuestas sobre eso, el Poder Judicial siempre fue cuestionante. Entonces, me gustaría saber cómo ves las cosas tú, cómo ves el asunto de la reforma y sobre todo a nivel personal, cómo has podido lidiar con esta presión que has de tener tú, indudablemente. Si puedes, si desde que llegaste a la fecha ha habido noches que te has pasado de insomnio, has podido dormir, ¿cómo manejas esto, toda esta cuestión que es histórica en lo que estamos viviendo? Y bueno, justamente yo voy a cumplir ya un año aquí en algunos días del ejercicio como ministra en la Suprema Corte entre un 14 de diciembre del año pasado y pues ha sido una experiencia obviamente interesantísima, formidable en un sentido jurídico, en un sentido profesional, por supuesto que
que ha sido un reto muy interesante. La carga de trabajo es inmensa. La Suprema Corte está resolviendo semanalmente al menos 200 asuntos Uh, en sus dos salas y en su pleno. Y eso pues implica, tiene un reto de estudio concentrado en quienes tenemos que tener conocimiento de cada uno de los casos para poderlos votar, pues muy intenso. Eso en sí mismo ya era pues un reto muy fuerte. Yo tengo más de 30 años de experiencia en el ejercicio del derecho, en el ejercicio profesional del derecho. Pero justamente, y fue una de las razones por las cuales fui propuesta, pues estuve concentrada en la experiencia fundamentalmente administrativa, en el diseño de programas, de instrumentos jurídicos de todo tipo, incluyendo pues leyes, pero en buena parte diseño también de política pública a través de instrumentos jurídicos. Ese es un acervo en el que me especialicé muy fuertemente. Pasar a la traducción en términos de la defensa en juicios, pues es simplemente cambiar de canal. Y ese cambio de canal, pues ha sido sumamente apasionante. Viene mezclado con tomas de posiciones muy fuertes, porque yo entré justamente en el marco de un debate que ya existía en el país. Parte de mi nombramiento tiene que ver con el pronunciamiento en ese debate, que era sobre la necesidad, e incluso urgencia, que ya se planteaba de una reforma al Poder Judicial. La serie de cuestionamientos unos muy particulares que estuvo realizando directamente el presidente de la República, el licenciado López Obrador, que se referían a la impunidad. Y él estuvo dando cuenta, pues, de temas de impunidad penal, sobre todo, capos, líderes del crimen organizado que cotidianamente eran puestos en libertad, exacto. funda fundamentalmente a través de lo que él mismo denominó y ya se popularizó como los sabadazos, sábados en la noche que ponían 1 hora, 2 horas para poner en libertad a, a un líder de la delincuencia para que no hubiera tiempo ni siquiera de rastrear si se tenían otras órdenes de aprehensión al respecto. Pero además el propio presidente estuvo denunciando los temas fiscales, una altísima impunidad también en el cobro de evasores fiscales o en el cobro de deudas. Eh, perdón, Te ay, perdón. esperamos. Pues de deudas de carácter fiscal de tanto personas físicas como personas morales que se han resistido históricamente a pagar impuestos y que vinieron recibiendo muchos favores de los gobiernos anteriores y por lo tanto también reclamando que continuaran estos favores Pues claro. para que se les condonara los impuestos. Entonces era parte de la queja y de la costumbre de no pagar impuestos y pues no es asunto menor, sino que se trata justamente de los mayores acreedores fiscales, es decir, de quienes tienen las obligaciones de pagar las mayores cantidades de impuestos. Entonces era un tema bastante grave y justamente parte de lo que llegamos a oír en las conferencias matutinas, pues fue, si no nombres, sí montos de una serie de empresas y de los ramos en los que participaban, que simplemente eh, el propio gobierno a través de la Procuraduría Fiscal habían estado interponiendo
las denuncias correspondientes, y a un año de varias de estas denuncias ni siquiera se les había dictado su propia admisión. Entonces, es parte de lo que se estuvo denunciando. También el propio presidente pues hizo también un clásico del expediente guardado en una gaveta, un expediente de carácter fiscal. Bueno, aparte de estos temas que ya había subido el presidente digamos que... Las mañaneras, ¿no? Exactamente. Pues en cuanto yo llegué aquí, pues también me he dedicado, además del propio trabajo con este nivel de exigencia, pues me he dedicado pues a investigar y a conjuntar otros datos del ejercicio de la impartición de justicia y datos fundamentalmente pues también de los vicios de la impartición de justicia. Entonces, aquí desempolvamos un estudio que había sobre el estado del nepotismo en el Poder Judicial. En el 2022 ya se había dado a conocer un estudio oficial por el Consejo de la Judicatura Federal que da muestras de la existencia de más de 49% de personas juzgadoras con algún pariente aquí mismo en el Poder Judicial, e incluso de una familia con más de 65 integrantes, o más bien una familia de 65 integrantes que forman parte del propio Poder Judicial. Entonces dieron cuenta de estos nepotismos o dimos cuenta de este nepotismo, y también hemos estado difundiendo otros datos de los que se conoce muy poco. Uno de ellos tiene que ver con el permanente, pues yo creo que sí hay que llamarlo abuso, que son las extralimitaciones que hace el Poder Judicial de sus funciones jurisdiccionales, sobre todo el caso de la Suprema Corte, que pues permanentemente está invadiendo las facultades tanto del Poder Legislativo como del Poder Ejecutivo. Nos dimos cuenta de más. Te dejamos de oír, algo pasó. A ver. Bueno, Ahí se a ver, escucha ahí, ya. ya, ahorita ya se Sí, escucha, ¿verdad? ya se escucha. Ajá, ya. Dimos cuenta también del caso, de este caso de más de 50 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que permanecen en sus cargos, no por decisión de quienes deben participar en su nombramiento, que es el presidente de la República y el Senado, sino por decisión de jueces que les han concedido suspensiones y amparos para que se prolongue un cargo que se ejerce personal, de manera personal y bajo nombramiento estricto. Resulta que ahora se está ejerciendo por medio de amparos, lo cual significa pues una invasión de la facultad de estos dos poderes que son los que constitucionalmente tienen la atribución de nombrarlos. Pero también hemos venido dando cuenta de extralimitaciones en la invasión de facultades, sobre todo del poder legislativo. Tenemos un récord de leyes invalidadas en el país a partir de 2018. Aquí ya, Casualmente. bueno, más de un ministro me preguntó por qué sacas ese dato, eh, cómo a partir de nosotros no funcionamos sexenalmente, y les digo, y les he comentado, pues no deberían funcionar sexenalmente, pero sí ya les comprobé que hubo un cambio de criterios jurídicos justamente para la invalidación de leyes. Y tenemos, por ejemplo, el criterio que es uno de los preferidos para invalidar leyes actualmente, que es el de vicios del proceso legislativo, que creció más de 600% la invalidación de leyes por esa causal. Y Entonces, es real, porque bueno, entiendo que cuando se generan las leyes, el Poder Legislativo también tiene que llevar un proceso, unos tiempos. A veces los que estamos fuera del proceso, no lo conocemos, no somos abogados, ni diputados, ni nada, no lo entendemos o no estamos conscientes de esos procesos y a veces son desesperantes. El caso es que uno no los entiende, pero sí sabemos que hay un proceso que se tiene que llevar a cabo y tan lo reparamos en él
que cuando se estaba haciendo ya la propuesta para hacer la reforma al cambio constitucional, la entonces candidata, Claudia Sheinbaum, ya que ya estaba electa, dijo, ya presidenta electa, que por favor se clavaran, por decirlo así, que se concentraran precisamente en el proceso, porque sabía que de ahí se podían agarrar para invalidarlo. Entonces, aquí el asunto es Sí, que ellos pueden decir, es que siempre lo han hecho mal. ¿Qué tan cierto es eso? De que para poder invalidar un proceso, ¿se hacía aquí mal o eran pistolas de ellos? en realidad nuestra Constitución no habla, no nos da una facultad expresa a la Suprema Corte para revisar el proceso legislativo, porque nosotros tenemos una facultad constitucional, es decir, lo que deberíamos hacer, y es parte de lo que se ha argumentado también aquí, pues es lo que nos faculta el artículo 105 de la Constitución, que es acotejar el contenido de las leyes respecto del contenido constitucional. Nosotros podemos hacer la declaración de inconstitucionalidad de una ley. Quiere decir que no se apega a los artículos constitucionales. No obstante eso, aquí se ha asumido que tenemos facultad para revisar el proceso legislativo. El proceso legislativo no se encuentra en la Constitución, se encuentra en las leyes orgánicas de los poderes legislativos de los estados y del Poder Legislativo o del Congreso de la Unión, del Poder Legislativo Federal. Ese tipo de revisión implica necesariamente una revisión legislativa, una revisión legal, no constitucional, pero aquí se asumió que antes de dictar la constitucionalidad de una ley tenemos que señalar si se violó o no se violó algún artículo de su ley orgánica. Y esto tiene que ver pues con un principio que le llamamos principio de legalidad, que finalmente, aunque no lo tenemos expresamente o expresado así en la Constitución, se asume que es un principio que forma parte de los derechos humanos. Entonces, se toma un tema de doctrina jurídica y se le da carácter constitucional y con base en él nosotros revisamos el proceso legislativo. Pero en estricto sentido, pues invade o extralimita nuestra función, que es revisar las leyes conforme al cumplimiento de lo que dicta la Constitución. Entonces, bueno, ya ahí hay una irregularidad, pero digamos que suponiendo sin conceder que tuviéramos esa facultad, pues hay mayores invasiones porque nosotros, por ejemplo, tenemos pues parte de este número que nos da el 600% más de leyes invalidadas por supuestos vicios de proceso legislativo, contabilizan en estos últimos 6 años 78 leyes por invalidadas, o sea, declaradas inconstitucionales por esa razón, frente a 24, 26, me parece que fueron las invalidadas por ese motivo de 1995 a 2018. Eh, ¡Wow! entonces, pues hay una, sí, pues hay un incremento enorme que no se justifica ni siquiera en términos de esta facultad que se asume, porque por razones, digamos que por supuestos incumplimientos de las leyes orgánicas, en realidad de todas estas leyes invalidadas de las 78, son 7 que violaron alguna norma o que la Corte asumió que habían violado alguna norma de esas leyes de procedimiento. Entonces, en estricto sentido, solamente eran esas. El problema es que la Corte ha venido determinando en jurisprudencias algunos deberes que debe cumplir o que deben cumplir los poderes legislativos. Y entonces eso también se le suma a supuestos vicios del proceso legislativo. Entonces dice la Corte, los congresos están obligados, lo dijo en una jurisprudencia, lo dijo primero, si mal no No, recuerdo, me parece que fue en 2006, por primera vez habló de que los congresos de los estados y el Congreso de la Unión deberían cumplir un supuesto principio
de democracia deliberativa. Entonces, hasta ahí no había problema, pues se puso en 2006. Sin embargo, ya a partir de 2014 se le fue dando forma a esta supuesta democracia deliberativa y entonces se le fueron poniendo reglas. La Corte ha venido reglamentando qué significa la democracia deliberativa y una primera regla que puso es que para que se acredite la obligación que tienen los congresos de los estados y el Congreso de la Unión para cumplir con el principio de democracia deliberativa, debe garantizarse la igualdad de circunstancias de minorías y mayorías en la deliberación de los temas legislativos al interior de los congresos. Pero yo Y entendería entonces, que eso lo tendría que plantear más bien los propios estados con, por supuesto, con sus por supuesto. diputados, porque ellos, siempre me ha quedado claro que el poder legislativo juzga, perdón, el poder judicial juzga, pero no legisla. Ahí están poniendo leyes e imponiendo leyes a otro poder para acabar pronto. Pues finalmente le hemos puesto me parece que son unas 5 jurisprudencias que han venido poniéndole las reglas de qué es lo que deben cumplir los congresos de los estados para que se acredite esta democracia deliberativa. Y entonces los jueces mismos a la hora, por ejemplo, de resolver amparos, ellos traducen lo que se les ocurre que significa esta supuesta igualdad de condiciones en el debate entre mayorías y minorías y entonces han llegado a resolver cosas tan absurdas como que no participaron los mismos de las minorías, el mismo número de personas o de diputados, o bueno, en el caso del Congreso de la Unión, senadores también, pero en general ha sido sobre congresos de los estados que al no haber participado el mismo número de las minorías con la mayoría, entonces no se da la igualdad de circunstancias que prevé la jurisprudencia y con base en eso, los jueces llegan a resolver para un amparo determinado la supuesta inconstitucionalidad de una ley determinada. Más grave se vuelve cuando lo asumimos aquí mismo en la Corte y nosotros hemos estado eh, definiendo también esta supuesta inconstitucionalidad cuando no se cumplen esas reglas que la propia Corte o el propio Poder Judicial le ha impuesto a los estados. Es decir, es como si estuviéramos nosotros definiendo nuevas reglas constitucionales para empezar esa regla de la democracia deliberativa. Entonces nosotros aquí en la Corte no tenemos una sola jurisprudencia para hacer posible el concepto de democracia que sí tiene la Constitución y que se encuentra en su artículo 3º, que es un concepto histórico, pues socialmente muy importante, muy relevante, que dice que la democracia debe entenderse más que como un sistema jurídico o un régimen político, debe entenderse como una forma de vida fundada en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Bueno, la Corte no tiene una sola jurisprudencia para hacer posible este concepto de democracia, pero se inventó uno y se lo impuso y hasta le puso reglas que deben cumplir los congresos de los estados y el Congreso de la Unión, y con base en el incumplimiento de esas reglas, de ese concepto que no está en la Constitución, ha invalidado 11 leyes en estos mismos últimos años. Pero fíjate, Héctor, que el tema más grave es la invalidez que tiene, que también le llama por vicios de proceso legislativo, cuando no se acredita la realización de una consulta indígena al haberse aprobado una ley. Entonces trae ya desde pues, los últimos años, porque tú has de saber que México firmó en 1991, no apenas, sino hace más pues de 30, casi, bueno, sí, 40, no, vamos hacia los 40 años, ¿no? Pero México firmó en el 91 este convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que es muy famoso justamente porque estableció el deber de los estados parte para que realizáramos
consultas ante medidas legislativas o medidas administrativas que afecten a los pueblos y a las comunidades indígenas. México ignoró este deber que suscribió convencionalmente, lo ignoró durante muchos años, pero fíjate que a partir de 2018 decidió tomarlo tan en serio que absolutamente todas las leyes que aprueban los congresos de los estados y el Congreso de la Unión que tengan la palabra indígena, le exige que haya sido sometida a una consulta. Bueno, ya aquí llega a un nivel de ignorarlo, pasa absolutamente a súper o a sobreconsiderarlo, a tal grado que lo que vienen interpretando aquí ministros y ministras que han invalidado más de 60 leyes por falta de consulta indígena, es que lo que dice el convenio 169 de la OIT es que debe hacerse la consulta cuando se afecte, y dicen los ministros, aquí no dice que esa afectación sea positiva o negativa, simplemente cuando se le afecte a una comunidad o pueblo indígena debe haberse realizado una consulta. Y entonces tenemos que la mayor parte de leyes, de estas cerca de 60 leyes invalidadas o declaradas inconstitucionales, han sido invalidadas, no obstante que tenían afectaciones positivas, es decir, extendían los derechos de las comunidades indígenas. Y entonces, así como entre ellas hay leyes electorales que preveían que todos los partidos políticos en un estado determinado estaban obligados a tener candidaturas indígenas, resulta que la declaramos inconstitucional, a pesar de que esa obligación por sí misma es parte de las obligaciones del Estado mexicano. Entonces la declaramos inconstitucional porque no fue sometida a una consulta indígena. Afortunadamente, la reforma sobre los pueblos indígenas al artículo 2 constitucional que se publicó hace algunas semanas en el Diario Oficial, ya se dice que solamente las comunidades indígenas o los pueblos indígenas pueden quejarse y pueden solicitar la inaplicación o la declaración, en este caso de inconstitucionalidad, de una ley por falta de consulta indígena, es decir, solo cuando ellos consideren que les afecta, y afortunadamente pues eso debió haberse interpretado desde acá, no fue así y llevamos esta cantidad insólita y absurda de leyes invalidadas que los pueblos indígenas obviamente hubieran preferido que no se invalidaran. Ministra, la verdad me tiene sorprendido con todo lo que estás diciendo y creo que solo estás mencionando solo unas cosas de muchas otras. Créeme que me encantaría escucharlas porque lo que dices tú no se sabe, no se conoce y son hasta ridículas. O sea, como bien dices y como ya se aplicó en la ley, son los indígenas los que deben decir qué les afecta y que no, no alguien que está afuera y que no es de entrada ni indígena como para decidir si le afecta o no, son ellos precisamente, y eso es un punto fundamental de lo que estás hablando, de este gran cambio. El problema que tenemos es nuestro tiempo, eres tú que estás muy ocupada, y tus ayudantes nos están presionando, y dice, por favor, le dije, bueno, quiero molestarte, porque lo que estás diciendo es realmente muy importante, y nos vamos a quedar con ganas de saber más. Me gustaría ver si podemos tener una charla en un tiempo que tú estés más tranquila, y que podamos hablar más, porque lo que nos dijiste nos quedamos impactados. O sea, 78 leyes que no fueron aprobadas por un mecanismo que suena más a que me da la gana y no la apruebo, me da gana y no la apruebo, inventando vicios, porque puedo creer que ha habido alguna, ya mencionaste que hay solo una, que no cumplió, pero las demás, y son leyes que obviamente me beneficiaban a mí como ciudadano, y ahí quedaron. A mí me gustaría saber cómo se pueden rescatar, eso, por ejemplo, esas leyes de entrada, y cómo impedir que los ministros que están ahorita sigan afectando. Entonces, me gustaría molestarte y para que le digas a tu gente que que te vamos a volver a invitar, ahora sí que cuando tú tengas más disposición de tiempo, y yo te quiero agradecer ahorita, pues todo lo que nos dijiste, que nos vas a dejar pensar mucho, o sea, mucho porque lo que dijiste fue muy serio,
Y de veras te agradezco que nos la oportunidad de esta charla, ministra Lenia Batres. No te quiero quitar más tiempo porque sé que estás ocupada, pero también sé que eres muy entregada y lo estoy viendo. Ahorita hablaste de un tema que obviamente te mueve y te dejaste ir, pero yo no puedo ser tan irresponsable como dice tu gente de saber que está tu tiempo limitado y abusar de él. Entonces, por eso la forma es ver si podemos que nos vuelvas a conceder otra charla y ahora sí hablamos de este tema y otros más que no quiero que se queden en el tintero y que creo que todos debemos conocer, porque ¿quién los dice? ¿Dónde están? Si no nos dices tú, no nos enteramos. Por eso eres la ministra del pueblo. Claro que sí, Héctor. Sí, sí, comentamos más adelante, por supuesto. Y yo sobre esto simplemente cerraría comentándote que pues es a lo que nos hemos dedicado a juntar estos datos, a hacerlos públicos. Justamente traemos esta obligación, me he dado la obligación de estar informando respecto de todo lo que no se conoce como las resoluciones de las salas. Yo estoy en la segunda sala y permanentemente cada semana doy cuenta de los temas relevantes que se aprobaron, tanto a favor como en contra de lo que, bueno, en este caso de mi posicionamiento. Entonces, creo que esta transparencia, pues es parte de lo que puede ir cambiando las prácticas de la propia jurisdicción. Entonces, regresando al tema original de esta plática, Héctor, pues toda la corte es un reto enorme y lo que yo he venido y simplemente doy fe de que me consta que se puede actuar de manera austera, de manera transparente y si nos vemos obligados además responder a los intereses públicos sin necesidad de sacrificar ni la independencia ni la imparcialidad que cualquier persona juzgadora pues estamos obligadas y que efectivamente es parte del derecho humano que tienen todas y todos los mexicanos a recibir justicia pronta, expedita y de manera obviamente imparcial. Ministra, gracias por estar ahí. Gracias por hacer lo que estás haciendo. Por favor, sí te voy a solicitar una otra reunión para que nos puedas dar cuenta de todo este trabajo que estás haciendo como servidor público que debe ser y que pocos hay. O sea, como dices tú, austero, republicano y comprometido. Eso es lo que queremos. No pedimos más, no pedimos que hayan estudiado en Harvard, en Yale, ese tipo de idioteces, esos son los que acabaron con el país. Nos interesa gente comprometida y que sepa lo que está haciendo, como tú, ministra Lenia Batres. Gracias, gracias por este tiempo y te vamos a molestar próximamente. Estamos Muy pendientes bien. con otra nueva charla. Gracias, buenas tardes. Saludos afectuosos, Héctor, a ti y a tu auditorio. Buena Gracias. tarde. Igual.